Bienvenidos a la entrevista ¿Existe democracia en Cuba? Con Pepe de los Reyes. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Existe democracia en Cuba? En Cuba existe una democracia auténtica, propia, muy diferente de las llamadas democracias occidentales, en las que existen multiplicidad de partidos políticos, libertad de propiedad sobre los medios de difusión, lo cual suele confundirse con la llamada libertad de expresión. ¿Y cómo es esa democracia auténtica y propia que menciona en Cuba? Algunos afirman que en Cuba no existe democracia, sino todo lo contrario, es decir, una dictadura. Aunque digamos que existe lo que suele denominarse como la dictadura del proletariado, las masas de trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales que lo conforman. Y se supone que las principales decisiones de gobierno son consultadas y aprobadas con el consenso del proletariado. Muchos, tanto dentro como fuera de Cuba, no creen que es así. O sea, que las decisiones de gobierno se toman por capricho de unos pocos e incluso por el capricho de una o dos personas. ¿En qué se basa para opinar esto? Primeramente, en Cuba, desde que triunfó la revolución en 1959, se han aprobado dos constituciones. La primera en 1976, la cual antes de ser aprobada fue ampliamente debatida por el pueblo por medio de asambleas que fueron celebradas a lo largo y ancho de todo el país y luego aprobada en referendo con el 97% de aprobación. ¿Y para la segunda constitución se llevó a cabo el mismo método? Sí, luego de más de 40 años se elaboró un nuevo proyecto de constitución, el cual fue igualmente sometido a debate en miles de asambleas, modificando su texto original en más de un 50%, gracias a las miles de propuestas de modificación hechas por el pueblo en dichas asambleas, para más adelante ser aprobada en referendo consultivo con más del 85% de aprobación de los ciudadanos cubanos. Si la revolución fue en el 59, ¿por qué la constitución se aprueba hasta el 76? Muchos fueron los factores que llevaron a que el gobierno provisional se extendiera por un lapso de poco más de 15 años, hasta que se aprobó la Constitución de 1976. Entre ellos estuvo el hecho de que desde el propio año 1959 el país estuvo bajo un incesante hostigamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Agresiones, sabotaje de todo tipo, los cuales no permitían un normal desenvolvimiento de la vida en el país. Cuba tuvo que emplear cuantiosos recursos para defenderse de las agresiones, unido a cierta apatía del pueblo hacia la realización de elecciones, ya que el pueblo estaba cansado de tanta mentira y demagogia en las cuales los políticos hacían promesas de todo tipo que no se cumplían. Y en cambio, la revolución, con muy poco tiempo en el poder, había logrado cumplir muchas de las promesas que gobiernos anteriores no habían cumplido. Usted menciona que el pueblo sentía cierta apatía por la realización de elecciones. ¿Puede ahondar al respecto? Desde 1959, año del triunfo de la revolución, hasta que se aprobó la Constitución de 1976, Cuba había retomado la Constitución de 1940, la cual era una constitución progresista para la época. Esta fue violentada el 10 de marzo de 1952 con el golpe de Estado del general Fulgencio Batista. Estaba previsto que para junio de ese mismo año se celebrarían las elecciones en las que Batista no tenía ninguna posibilidad de ganarlas, ya que todas las encuestas indicaban que ganaría el partido del pueblo cubano ortodoxo. Pero se produjo el golpe de Estado, el cual fue apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Se implantó una sangrienta dictadura, la cual fue derrocada 7 años más tarde por el ejército rebelde al mando de Fidel Castro.
Testimonios de aquella época confirman de que lo que menos deseaba el pueblo era de que se celebraran elecciones. ¿Por qué asegura que el pueblo no deseaba que se celebraran elecciones? Porque existen testimonios de la época que prueban el amplio rechazo popular hacia la celebración de elecciones. Esa era la opinión que prevaleció, al menos en aquellos primeros años. ¿Qué pruebas hay de esos testimonios que menciona?